Hoy hablaremos de la estructura del estudio socioeconómico laboral y por qué es tan importante este aspecto para la determinación de los resultados. Estimada red de LinkedIn, qué gusto me da saludarlos nuevamente. Yo sé que me había tardado un poco en hacer un nuevo video, pero aquí estoy para que hablemos de la estructura del estudio socioeconómico y por qué es tan importante y cómo influye esta estructura en la dictaminación o en el análisis de los resultados del estudio para que nosotros tomemos alguna decisión como reclutadores para la contratación o no de la persona que se postula a nuestra vacante. En general, todas las empresas que ofrecen este servicio básicamente tienen la misma estructura. Igual y cambiarán algunos aspectos y en ocasiones pues también pudieran tener algunos datos adicionales, pero son los menos. La estructura pues comienza con los datos generales o datos de identificación del candidato, como el nombre completo, fecha de nacimiento, edad, domicilio, datos de contacto y pues cosas que ya sabemos y que siempre tienen que tomarse. El siguiente apartado es la documentación oficial presentada. En ocasiones hay empresas que sí solicitan la documentación en original, es decir, que el candidato al momento de la visita domiciliaria muestre los documentos originales para que estos se sometan a una valoración visual. En algunos casos, pues es posible hasta determinar si el documento es apócrifo o no. Y pues esto ya dependerá de cada empresa y cómo determine estos criterios. El siguiente apartado es la estructura familiar. En este es bien importante recalcar que tienen que hacerse dos diferencias. La estructura familiar, en el caso de las personas que están casadas, es la familia nuclear, es decir, el candidato, su cónyuge y en caso de que existan hijos, pues son los que se anotan en el apartado de familia nuclear y el otro es el apartado de familia de origen. En familia de origen aplica cuando justamente estas personas ya no viven con sus padres porque ya se casaron. Entonces, en esta otra recuadro tendría que anotarse el nombre de los padres y el nombre de los hermanos, independientemente de si estos sigan vivos o pues hayan fallecido. Y aquí es un poco complicado porque en algunos casos, pues por la estructura de las familias en México, hay personas que algunos candidatos que ya están casados, que tienen hijos, pero siguen viviendo con sus padres. Entonces eso se le llama familia extensa y se anota en el primer recuadro, en las personas que viven bajo el mismo techo. Eso sí es muy importante, determinar quiénes viven bajo el mismo techo y de esos se determina el tipo de familia y en el caso pues de que vivan en casas separadas, pues obviamente se hace la diferencia entre familia nuclear y familia de origen. En el apartado del entorno económico se van a anotar los egresos y los ingresos. Por eso es muy importante hacer la diferencia entre las personas que viven bajo el mismo techo y no, porque eso afecta el apartado del entorno económico. Porque en el apartado del entorno económico se anotan los ingresos de todas las personas que viven bajo el mismo techo. ¿Por qué? Porque de alguna forma estas personas son las que aportan y pues sostienen el hogar, por así decirlo. Y al final pues esto nos da un ingreso general mensual. Cuando no se hace esta diferencia, suelen anotarse sueldos que a lo mejor no corresponden al candidato o gastos también que no corresponden al candidato porque esas personas no viven en el mismo techo, no comparten despensa, no comparten algunos temas de pues aportar a la economía de forma mensual. Por eso hay que ser muy preciso con los ingresos y con los egresos. Siempre hay que especificar quiénes viven bajo el mismo techo y quiénes no. Ya este tema de los ingresos y los egresos
lo veremos en un video aparte, porque eso hay que relacionarlo mucho con el puesto que va a ocupar la persona, el candidato, y qué actividades va a realizar. Hay empresas que no le dan importancia a esto y que muchas veces ya nada más maquilan sus estudios, es decir, todas las conclusiones de sus socioeconómicos son iguales y entonces ahí van los resultados, ¿no? Pero la realidad es que cada caso tiene que evaluarse de forma diferente, porque todos los casos son distintos y todos los candidatos se postulan a distintos puestos que requieren distintas capacidades. Dentro del entorno económico pues está si nuestro candidato posee o no tarjetas de crédito, bienes inmuebles a su nombre, automóviles y pues básicamente eso. Posterior a este apartado viene el apartado de relaciones interpersonales, que es una referencia o dos referencias vecinales y una o dos personales, y pues estas se validan al momento de la visita, sobre todo la vecinal, que tiene que ser, aquí un detalle es muy importante, que el vecino tiene que ser de la misma calle, no de la misma colonia, de la misma calle en la que vive el candidato. El siguiente apartado es el apartado ya de la trayectoria laboral, en donde la mayoría de las empresas investigan los 3 últimos empleos o los últimos 5 años laborados. Hay quienes investigan hasta los 10, pero la realidad hoy en día es que debido a la Ley Federal de Protección de Datos es que pues las empresas desechan su información después de 5 años, su información de los ex colaboradores que están en la base de datos, después de 5 años de antigüedad. Entonces es muy común que si nosotros queremos validar más de los 5 años, encontremos empresas en las que no nos van a dar información porque actualizan su base de datos cada 5 años. Hay quienes los hacen cada año y está bien, porque esta es obligación de los particulares deshacerse de esta información sensible. Entonces pues generalmente, como ya mencionaba, son entre los 5 y los 10 años que se validan las referencias laborales o los 3 últimos empleos, ya sea formales o informales. En caso de las personas que comienzan su vida laboral apenas, como pudiera ser un becario, pues en ocasiones se hace la validación del servicio social, de las prácticas profesionales. Esta parte de las referencias laborales o de la trayectoria laboral pues es la que se contrasta al final con el reporte de semanas cotizadas en el IMSS, para ver si el candidato tiene empleos ocultos, empleos que no nos haya reportado. Su currículum es totalmente se empareja totalmente con el reporte de semanas cotizadas, entonces quiere decir que esta persona ha sido honesta con nosotros y nos ha reportado todos los empleos. También pueden determinarse de aquí pues si hay o no estabilidad laboral o si hay omisiones en la información. De la estabilidad laboral también tendré un video más adelante para que ustedes puedan checar qué importante es este tema de la estabilidad laboral dentro del estudio socioeconómico. Al final, la mayoría de las empresas en su estudio socioeconómico anexa 4 fotografías o 3, que son unos agregan la foto del rostro del candidato, otros más de la fachada exterior de la casa o de la vivienda, al interior, que es sala y comedor, y algunos más pues del automóvil, de las placas del automóvil, aunque esto ya es un poco invasivo porque en efecto pues ya estamos acogiendo o tomando información sensible de los candidatos. En esta parte sí hay que tener mucho cuidado y tener un aviso de privacidad muy específico, porque el tomar ya las placas o las fotografías de las placas del automóvil del candidato pues ya es un tema pues demasiado sensible, y resguardar la información pues también tiene que ser pues bastante oportuno y bastante seguro, ¿no? Para ellos y para nosotros. Y al final pues vienen las conclusiones, y al terminar las conclusiones el encargado de hacer el estudio socioeconómico pues hace la dictaminación, y con esto pues ya determina si tu candidato es recomendable con reservas o no recomendable. Hay quienes tienen distintas formas de llamarle a pues estos parámetros, ¿no? Hay quien dice viable con reservas, no viable, apto, no apto, apto con reservas. Entonces ya depende en realidad del lenguaje que quiera
utilizar la empresa, pero prácticamente todo significa lo mismo. Y más allá de conclusiones en la última hoja es un análisis. A mí me gusta llamarle análisis porque eso es lo que deberíamos de hacer, ¿no? El análisis puntual de cada caso, de cada postulación. Ya les dije, todos los casos son totalmente distintos y pues obviamente hay que considerar el puesto, la edad del postulante, la experiencia que ha tenido, si hay información oculta o no, y pues el entorno social en el que se desenvuelve cotidianamente. A través de estos 5 puntos y de lo que ya mencioné, se hace un análisis. Si tu proveedor de estudios socioeconómicos te está enviando los estudios y todas las conclusiones de los estudios es igual y solamente cambia el nombre y solamente cambian algunos detalles, pero todo lo demás, es decir, es como un machote de copiar y pegar, perdón, pero no está haciendo realmente un análisis. Y yo sé que a veces nos apremia el tiempo de respuesta y que muchas empresas se van por este tema. Me urge cubrir mi vacante, dame 3 días, necesito un proveedor que me dé el socioeconómico en 24 horas, que me dé el socioeconómico en 3 días, en 5 días. Y la realidad es que alguien te entregue un estudio socioeconómico en 24 horas es imposible. Sí hay empresas que lo hacen, no sé qué información les estén entregando a sus clientes, pero la realidad y en mi experiencia es que 5 días es apenas suficiente para entregarte un estudio socioeconómico de calidad, que tenga todos los parámetros para dar el estatus adecuado y que el estudio socioeconómico sea confiable. Si tarda menos de ese tiempo, perdón, pero sí habría que auditar tus estudios, ¿no? Yo te dejo con esta información. También te pregunto y te exhorto a que reflexiones qué es lo que te está dando tu proveedor de estudios socioeconómicos y con base en ello, pues tú exijas que el equipo que lleva esta parte de los estudios socioeconómicos esté bien conformado y que realmente te entreguen un análisis para escoger al personal que tú necesitas. Y cuando tú escoges al equipo adecuado, la rotación de personal va a ser reducida en un 50%. Y esto te lo aseguro por la experiencia que tengo y también yo sé cómo se tiene que hacer un estudio socioeconómico porque he pasado parte de mi vida coordinando un área de estudios socioeconómicos y son datos que creo que a todas las empresas les sirven. Es todo por el video de hoy. Les agradezco muchísimo a quienes se quedaron hasta el final del video. Les voy a pedir que lo compartan en un próximo video.